haciendo una advertencia a quienes nos acompañan aquí, también a través del canal de YouTube, y es que Ulises Bértolo, que yo creo que tiene uno de los mejores nombres de la historia de la literatura, yo lo he oído decir en entrevistas que sus libros intentan que el lector se sienta cada vez más incómodo. Así que yo vengo a hacer justo lo contrario, que es intentar que todo el mundo se sienta cómodo, que vibremos y veamos el libro entre líneas en esta entrevista, que podamos asistir a esa firma después gracias a la Librería París, que están aquí siempre con nosotros. Y también habrá preguntas, lo digo para que vayamos preparándonos frente a lo que viene, frente a la incomodidad. No es tanta, también se disfruta, ¿no, Ulises? Hombre, sí. Eso es el final que tiene todo escrito, ¿no? Que se Bueno, disfruta. Alfonso hablaba del thriller, es verdad, es oscuro, muy, muy oscuro, desde la primera página veníamos comentándolo, pero es verdad que es una novela, un libro que habla de muchas cosas, ¿no? De esas telas de poder en las que se atrapan algunas cosas, de los pensamientos únicos tan peligrosos, que son cosas que en este mundo parecen más habituales, es decir, es nuestro thriller cotidiano que salta de estas páginas, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar aquí presentando esta novela, gracias a todos vosotros. Estoy encantado de estar aquí en Zaragoza, he estado todo el día y la verdad es que he disfrutado muchísimo de la ciudad y del buen tiempo, porque venía con cuello alto pensando que iba a hacer un frío terrible y he llegado a tener incluso cierto calor, bueno, maravilloso. Bueno, dicho eso, sí, a mí me gusta de la novela, sobre todo, el poder plantear circunstancias o digamos, historias que puedan incomodar algo. Y yo creo que esta historia conecta muy bien con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Una violencia que se enmascara o que se disfraza de justicia. Lo estamos viendo. Hoy en día prácticamente el delito es espectáculo. Entonces, esta novela lo que hace es profundizar, a través de una historia de ficción, en esa violencia que se produce cuando una ideología es llevada a un extremo. Es decir, cuando alguien cree que tiene en su mano todas las certezas. ¿Qué tipo de violencia se produce cuando alguien cree que está justificado para hacer lo que quiere por encima de los demás, ¿no? Quizás cuando uno va cumpliendo dudas, algunos de los que ya tengan como yo ciertos años, bueno, pues sospechamos mucho, o por lo menos dudamos mucho de esa gente que tiene todas las certezas. A mí me aburre mucho la gente que tiene siempre la razón de su Pero parte. cada día hay más, ¿eh? Cada vez hay más, ¿no? Si lo bonito es dudar, ¿no? Y poder escuchar al que viene, porque es que no tenemos toda la información en nuestra mano para poder tener esas certezas absolutas. Entonces, para mí, esa violencia que se genera en esas ideologías que creen que pueden imponer lo que opinan sobre los demás es el trasfondo, o cuando menos el subsuelo de esta historia de entretenimiento, ¿no? Ulises es abogado, como decía Alfonso, es académico, es parte gallego en vida, madrileño, parte canario, hemos Un quedado poquito un apátrida, como el poquito Ulises homérico. apátrida. Claro, Ulises. Yo le decía que es un nombre magnífico. Él dice que también ha tenido lo suyo, ¿verdad? Ese Bueno, nombre. te voy a contar una cosa. A mí no me bautizaban con el nombre de Ulises, entonces me tuvieron que poner de segundo Constantino. Si no, el cura no me bautizaba. Maravilloso. Ulises Constantino Bértolo, tu hijo es solo Ulises, ¿no? Es Ulises Yago Ajá, Bértolo. muy bien, dejándolo claro. Mm. Bueno, es muchas cosas. Ha habido otros libros que recordamos muchos y quiero citar uno porque tiene cierta relación con que es La Dama del Norte. Antes estuvo La sustancia invisible de los cielos, título maravilloso, Ortodoxia. Esa dama que fue un superventas, por cierto, que además tuvo el premio Lloret Negre en 2023, también tiene cierta relación con este libro, con Exitus. A ver, a mí me motiva mucho escribir, sobre todo la novela negra, es que es un campo maravilloso para hacer crítica, pero no quiero sonar aburrido con esto. Esto es una historia que lo que busca es entretener. Lo que busca es generar o entablar, como hace cualquier escritor que acude a este género, es entablar un juego, ¿no? Un juego con el lector que pueda, a lo mejor en ese juego de inteligencia, decir, oye, coño, me han dado todos los datos, toda la información y no soy capaz de desentrañar lo que ocurre aquí. Eso es un poco seguir el camino del equipo policial y poder hacerse las mismas preguntas y a lo mejor en alguna ocasión que tenga la oportunidad de poder ser más inteligente que la inspectora Elia Sandoval. A lo mejor es difícil porque Elia es muy inteligente, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que en el trasfondo, en ese subsuelo, porque intento que las historias sean como una cebolla con distintas capas, hay un trasfondo que son esas preguntas que acompañan a la literatura, que sin intentar ser
bueno, pues aleccionadoras de nada, sí que están presentes, porque yo lo que quiero es remover conciencias y sobre todo que la literatura sea una experiencia perturbadora. Esta La Dama del Norte, pues La Dama del Norte está basado en la vida real de una mujer, ¿no? Una narcotraficante bueno, que fue condenada, la mayor condena de la historia del narcotráfico en España, 32 años condenada, que me parece brutal en comparación con los delitos de sangre. Hay delitos de sangre, asesinatos de padres con respecto a hijos que reciben una pena mayor. Yo no digo que ella no tuviera que recibir 32, pero tendrás que poner 120, ¿no?, al que comete un delito de sangre, si no la gente se confunde. Entonces sí que es cierto que existe un trasfondo con respecto a lo que le ocurría a esta mujer con una cosa muy, muy difícil que le ocurrió de pequeña y que le hizo perder. Iba a misa con su madre, era muy religiosa, perdió todo sentido de trascendencia, perdió la fe y se metió en una vida muy complicada. Eso también está presente aquí, que es cuando alguien puede llegar a hacer cosas en una búsqueda del sentido trascendente o cuando ha perdido sus referencias, ¿no? Aquí hay trazos de realidad de los que me gustaría hablar, pero antes me gustaría hablar del título, porque hace referencia a un término, ¿no? Un término forense que no sé si descubres o conoces de siempre desde tu profesión de abogado, que tiene que ver además con esa frase, ¿no? La muerte nunca es el final. Bueno, yo en mi profesión, yo me dedico al derecho público, que es todo lo que tiene que ver con la administración pública, es decir, no con los delitos propios, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver en tribunales, pero es cierto que cuando estaba ya más o menos con la idea, estudiando desde un año y medio todo lo que significa después la atmósfera que acompaña esta historia, llega a mis manos un informe médico. Entonces, leyendo el informe médico por una supuesta negligencia médica, veo un apartado que se llama exitus. Entonces, el exitus es el término médico del último aliento. Es el apartado dentro de un informe donde se dice, esta es la causa de la muerte. Y dije, ¡buah! Me viene, es una declaración de intenciones. No tuve ninguna duda. Fíjate que es difícil encontrar los títulos de las novelas. A veces los tienes muy claros desde un principio. Esta novela, el título me encontró a mí en ese informe médico. Casi al final del proceso, entonces, Sí, sí, no sí. fue al principio. Bueno, pues fue más o menos en la mitad y dije, bueno, es que está ahí y no puede ser otro. Hablabas de esa escritura por capas, dices, como una cebolla. Aquí hay, además, dos mundos que al final se conectan y voy todo el rato bordeando porque, claro, presentar un libro sin hacer spoiler tiene su complicación. ¿Cómo definirías tú la novela? ¿Hasta dónde leerías dentro de esta historia o introduciéndola? Oye, qué difícil, es una Qué pregunta, difícil, qué es una difícil. pregunta dificilísima. Bueno, yo diría que esto es una novela con un crimen que la policía no comprende. Todo crimen tiene una firma. En este caso solamente hay una pista, que es alguien o algo que se hace llamar el ángel, que no quiere ocultarse, sino que quiere ser comprendido. Y lo que nos vamos a encontrar es con una inspectora que no cree mucho en sí misma, que está basada en una inspectora que conozco de verdad, y un juez que mira para otro lado. Estos serían los ingredientes de esta novela. Y luego una cosa que me parece muy interesante, porque justo hoy, Javier, el librero que está por ahí, yo venía hablando con mi hijo hoy, porque mi hijo, como nos ocurrirá a muchos de los que estamos aquí, ¿Con Ulises o con Ulises, y me dijo, papá, Tiene más, Vamos a hacer famoso. quiero hacer esta una inversión de nada, o sea, que quiero meter esto aquí. Y entonces el padre siempre, pues tienes el miedo de decirle, no, hijo, no hagas eso, no, porque te vas a equivocar, ¿por qué asumes esos riesgos? Pero es que hay que ser audaz cuando uno tiene 25 años. O sea, la audacia hay que tenerla cuando uno es joven. Y quizás los padres a veces coartamos esa posibilidad de los hijos de equivocarse. Y en este libro tenemos a Elia Sandoval, que es una inspectora, que es muy eficiente en su trabajo, pero que tiene unas grandes complicaciones en su vida privada. Exactamente igual que la Policía Nacional, que yo conocí porque colaboro en congresos de criminalística internacional y me pareció maravillosa para un poco importar su vida o que su vida me sirviera para construir el personaje de Elia Sandoval. Porque tiene un padre que no tiene nada que ver conmigo, pero es abogado. Todopoderoso padre, que lo único que quiere es que su hija sea abogada, que sea la heredera del despacho de abogados. Si nos lo ponemos a pensar, muchas veces cometemos el error en esos juegos de poder en la familia de querer que nuestros hijos sean una extensión de nosotros mismos en vez de lo que ellos quieran ser. Yo creo que eso es un tema también en esos juegos de poder en la familia que me parece muy interesante y que está ahí en esa relación de Elia con su padre. Sí, pensar en esos, ¿no? No solo en aquellos con los que identificamos el término juego de poder, que parece que estamos hablando siempre Claro. de algo mucho más Claro. grande
y trazado y político. Hablabas de esos trazos de historias reales, pero también hay mucha investigación, es decir, historias reales no con las que te encuentras, sino por las que vas. Antes hablábamos de alguna de ellas, no todas se pueden contar, pasa otra vez lo mismo, pero sí que ha habido mucha investigación, ¿no? Incluso en esa parte del satanismo, en todo ese mundo, en todo lo que ocurre en la novela, en ese otro mundo que es Irak. Sí, yo, por ejemplo, imagino, y además es que tampoco soy un gran creyente en los géneros puros, ¿no? Entonces, cualquier novela puede tener ingredientes propios del género negro, del noir, ¿no? De hecho, puedes transmitirlo en un thriller histórico y realmente la línea pues no está muy clara. Para mí sí que es muy importante y es un compromiso mío de si voy a hacer una historia que construyo como un puzzle, porque mis historias no son lineales. Yo quiero decir, Pero encajan las piezas, claro, se lo digo yo. lo que intento es que las piezas encajen, pero también que el lector no vaya a leer la historia que ha imaginado que va a leer. Porque eso lo digo yo, me pongo la gorra como lector, que siempre tenemos la idea, voy a leer un libro y quiero que me cuenten la historia que yo he imaginado que voy a leer. No, hay que confiar en el autor. Y para mí, esa situación, y para poder construir ese puzzle, significa una parte de estudio muy grande. Estudié muchísimo, pero hasta el punto de, ahí hablábamos antes fuera de micrófono, no lo vamos a contar aquí, pero no podemos contarlo, No, que luego pero la descripción de una sala donde no ha entrado ningún occidental, salvo las milicias, y a través del diario de un boina verde pude describir una cuestión que realmente no se conoce, ¿no? Y para mí, toda esa fase de estudio de 1 año y medio, más o menos, no se representa en el libro, porque a lo mejor luego está el 000, pero sí que te ayuda a generar una atmósfera. Y para mí es muy importante porque no debe solamente la novela, en mi caso, por lo menos es lo que intento, hablar a través de las acciones, sino que tiene que preceder a las acciones la antesala, que es la atmósfera donde tú generas una emoción de la cual quieres que sea partícipe, el equipo policial y los lectores, ¿no? Fíjate, Ulises, en una entrevista, te tenía esta mañana de fondo, en entrevistas, viendo cómo... Y ha habido una cosa que me ha sorprendido muchísimo, y es que hablabas de no solo buscar la documentación, no solo buscar esos trazos reales que luego se sumen sean partes de ese puzzle, sino que habías localizado un parque realmente, localizado físicamente, como en las localizaciones de cine. O sea, ir a pensar, en este parque voy a matar a quien sea. Así fue completamente, sí, porque pensaba, vamos a ver, lo voy a hacer en Madrid, ¿no? Es decir, donde va a haber el asesinato va a ser en Madrid. Yo soy gallego, en parte dentro de ese punto pátrida de tinerfeño, madrileño, gallego, pues dije, bueno, a ver, muy bien, un sitio con un bosque muy espeso, con una niebla muy, muy densa, bueno, pues ya nos dice, bueno, aquí tiene que ocurrir un asesinato y si no ocurre es algo que no es normal, ¿no? Pero es que a veces pensamos que las grandes Aquí les ciudades... encanta esto de que cometas asesinatos. Claro, las grandes ciudades, como Zaragoza, que hoy en día es la cuarta ciudad, ¿no? Creo, Sí. de España. Vamos a reivindicarlo. Claro, la cuarta ciudad de España, también pensamos que son lugares muy seguros. No. Debajo de las ciudades puede haber un subsuelo que realmente pensamos que es muy, muy seguro en la superficie, pero que no es de esta manera. Me interesaba mucho eso y pensé que el Retiro era algo muy, muy amanido. Y entonces busqué. Madrid tiene muchos parques, tiene un pulmón verde muy grande. Y encontré un parque en el que había estado una vez de muy jovencito. Entonces entré allí y se me ocurrió la mala idea de ir a hablar con el jardinero, que está presente en el libro. Y el jardinero me dijo, a la cuarta pregunta, oiga, pero ¿usted qué está preguntando? O sea, que ha venido aquí. Y yo le dije de coña, pues he venido a matar a alguien, ¿no? Y entonces, al final... Y se quedó tan tranquilo. No, llamó al superior y tuve que utilizar toda mi capacidad de sugestiva para hacerle entender que era un tema de ficción. Me enseñó todo, es cierto, lo que quería saber. Y luego, pues claro, el homenaje es que estuviera presente en el libro. Está presente en el libro. Y es un parque, la verdad, que es muy interesante para que conozca cualquiera, porque hay una especie como de guía también de zonas o de sitios o de lugares estratégicos en Madrid en la novela que son, yo creo, interesantes de visitar. Entre ellos este parque, la Fuente del Berro. Bueno, y dando ideas, además. Los asesinatos allí no ocurren todos los días, ¿eh? Solamente cuando voy yo ahí de visita. Solo ese día específicamente. Me imagino que anécdotas como estas, dentro de la documentación, que es un proceso al final largo, habrá unas cuantas, incluso sorpresas, ¿no? Que
que luego llegará al lector, por cierto, porque antes hablábamos de alguna, y son muchas las sorpresas que se van desgranando aquí Es que a como las veces cerezas. ocurre que a veces escribes cosas que luego tienen un reflejo en la realidad que tú no has pensado. En este caso, hay un todopoderoso abogado, como he dicho, que está basado bueno, pues más o menos en mi imaginación. Pero es cierto que los hijos son dos personas que conozco, los hijos. Y claro, un día hablo con uno de ellos, digo, oye, te he pedido prestado el nombre para construir una historia de ficción. Y de repente me empieza a contar del padre y resulta que el padre se parece mucho al padre de Elías Sandoval. Entonces no me atreví a decirle nada. Dije, es mejor ya el libro se publica dentro de un mes, no vaya a pensar que realmente he utilizado la vida del padre para construir ese personaje. No es cierto, pero la similitud es brutal. Lo entendió, porque pensó que como me lo había contado un mes antes, no me dio tiempo a escribir la novela en un mes, ¿no? Pero me libré por una cuestión de tiempo. Sí, pero Pero vamos. esto me ha pasado alguna que otra vez. Por ejemplo, en La Dama del Norte, que además está basada en hechos reales, en la vida de una mujer, me pasó de inventar una escena en un río donde su hermana está, pues, manteniendo una relación con su novio y ella está vigilando que no venga nadie. Y cuando había ido con los clubes de lectura al pueblo, una señora me tiró de la manga y me dijo, la que estaba allí presente no era ella, era yo. Y era un tema que era ficción mía, que lo había inventado, y le dije, pues me lo han contado mal, porque ya no me atreví a decir que era una cuestión que lo había imaginado yo. Esto te ocurre cuando cuentas historias que están basadas en hechos reales, ocurre que a veces cosas que tú imaginas, alguien se siente identificado con ese punto. Esto no es una historia basada en hechos reales, pero sí está basada en la realidad que vivimos. Solo que intento que sea al margen de las versiones oficiales. Por eso es una novela, digamos, políticamente incorrecta, como tuvo la oportunidad de decir Carmen Posadas cuando la valoró, ¿no? Por ¿Verdad? ejemplo. Sí, ¿no? Y además al final hay que hacerlo así, ser políticamente incorrecto, que ya de los Sí, que sí. dudan, ¿no? Yo creo que sí, que hoy en día está bien un poco tener una voz un poco que levantemos sobre la uniformidad de criterio, ¿no? Nuestra propia opinión, si es que vale de algo. Que además es lo que tienen los escritores, a veces sois ese iceberg en medio de otra serie de cosas, porque al final para leer un libro hay que estar fuera de todas esas Mm. cosas y de lo que nos lleva a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Lo Ujú, mismo de los demás, que antes me lo decías tú. Me decía, ujú. yo no quiero jubilarme. Ahí es nada declaración de intenciones. Efectivamente. A lo mejor no quiero, es que no puedo. Veremos, veremos. Oye, hay varias cosas en esta historia curiosas. Yo le decía al principio, me llamaba la atención, claro, cuando uno empieza a leer la novela, es verdad que hay dos mundos que tiene que esperar a que se conecten. Mm. Casi todos son en muchas ocasiones sorpresas. Cosas que sientes muy de cerca. Yo le he echado en cara, de hecho, ¿verdad? En la Sí, sí. página tal, y esto sí que no lo podemos contar, pero Sí, vamos. sí, me lo ha echado en cara y he dicho, perdón. Perdón, ya me lo han dicho, ya me lo han dicho alguna que otra persona. Sí. En esta historia que se vive tan de cerca, ¿cuál fue la primera chispa? Porque es una historia llena de chispas, pero ¿cuál fue la primera? Sí, todo libro tiene un germen, ¿no? Yo tenía ese pensamiento de escribir algo que tuviera que ver con esto, con el dogmatismo, luchar con el dogmatismo que quizás de una forma no consciente ha estado presente en todos mis libros, ¿no? Siempre hay como esa crítica al dogmatismo, ¿no? A la gente que lo sabe todo. Quizás es porque no veo fútbol y me cabrea mucho cuando la gente se pone a discutir porque mi equipo es mejor que el mío, ¿no? Entonces ahí ves cierto dogmatismo. Oye, ¿sabes que Eh, estamos dos que no vemos fútbol? ¿Tampoco ves Debemos ser. fútbol? No, no, no. Ah. Bueno, es que tengo hijos, a veces veo fútbol, pero no, Seguro que no, hay mucho no futbolero aquí, pero de voluntariamente. verdad, o sea, que no tengo, sin acritud, ¿eh? Sin acritud. Pero Qué bien, qué sí, sí, relajante. ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, la primera idea que surge es una idea cuando estoy viendo un programa de televisión y veo algo que no me cuadra. Veo una persona, una mujer con unos hábitos en medio de un desierto. Unos hábitos que no están relacionados con el mundo musulmán. Entonces digo, ¿y estos hábitos que tienen cierta, bueno, pues, no sé, conexión, ¿no? Con lo que puede ser una comunidad judeocristiana? Y entonces empiezo a investigar y encuentro una comunidad que ha sufrido más de 100 genocidios a lo largo de la historia y que nadie conoce o que muy poca gente conoce, ¿no? De hecho, a lo largo de las presentaciones que he hecho y de todos los comentarios que he tenido con periodistas, con amigos, con lectores, joder, se han sorprendido mucho con la historia de este pueblo, ¿no? Entonces ese pueblo que Es que es está, sorprendente, pues claro, hasta el está, físico, hasta la descripción. claro, y está pues a 1500 kilómetros de aquí. Sin embargo, ¿cómo puede ser que la violencia que ocurre tan lejos pueda tener resonancia en lujosos despachos de una ciudad como Madrid? Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Hay otra cosa muy curiosa que quizás el entender toda esa historia te hace defender mucho a tus personajes, a todos ellos. Mm.
porque los defiendes, los salvas de alguna manera. Mm. Incluso los que están en el lado, digamos, más oscuro de la historia. Sí, porque yo es que como considero que somos seres esencial y naturalmente imperfectos, creo que hay que ser o tener cierta indulgencia. Y aparte porque la literatura al final es una experiencia que debe ser perturbadora, como creo que decía antes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Yo lo que a mí mi mayor éxito sería que el lector pudiese llegar a comprender lo imperdonable. O sea, que pudieras llegar a comprender lo imperdonable. Porque eso no os hace cómplices de ningún asesinato, os hace humanos. Entonces, para mí, ese es la gran ambición es que alguien me diga, coño, pero es que no quiero, pero llego a comprender lo que ocurre detrás de esa firma, ¿no? De alguien que se hace llamar el ángel. Para mí, no solamente es contar el crimen, no solamente es desgranar el crimen, no solamente es que el lector llegue en un momento determinado, haya un plot twist y que puedas decir, wow, a las Wow. motivaciones o al asesinato, sino también que detrás de eso hay una serie de preguntas que te hagas socavar un poco tu propia moral, ¿no? Es incomodar al lector. Yo tengo esa intención con esta novela. Esa es mi ambición escribiendo novelas. No solamente es que cierres y digas, uff, me he quedado un poco revuelto con esto, pero revuelto en el buen sentido, no en el sentido de que haya sangre, de que esto sea una novela gore, para nada. No, no, esas cosas que van por dentro y que a veces no queremos mirar. También es cierto que escribo esta novela en un momento en el que pierdo un ser querido y también hay cierto diálogo con la muerte, ¿no? Cosa que a veces no queremos mirar. Nos hemos construido una sociedad que la muerte le ocurre a los otros y cuando nos atrapa o cuando nos ocurre, queremos como liquidarla o finiquitarla demasiado rápido, ¿no? ¿Te das cuenta que eso es cierto? El tema de la muerte, que es un tema que no sé Lo cómo lo veis evitamos vosotros, totalmente, pero lo evitamos, ¿no? pero como cultura occidental, esto Como, se ha dicho como muchas cultura veces occidental. directamente. Sí, sí. Ujú. O sea, que a través de aquí mirar también a los ojos a la muerte directamente en tu día a día. Y me gustaría saber en tu día a día cómo conviven el abogado y el escritor. Vamos a ver. ¿Quién fue antes? ¿Cómo nace? ¿Cómo? Bueno, yo no, nació antes el escritor, porque yo escribí poesía, escribía relatos, hice un periódico, tú que eres periodista, hice un periódico con 12 años, que por supuesto solamente leían tres, ¿no? Mi padre, mi madre y mi hermano recibiendo la paga, Que si yo sepas tampoco lo que yo quería. también. El mío se También, llamaba el Alcor, que lo también. hacía en el colegio, Bueno, vamos. qué maravilla, fíjate. Bueno, pues esto es De así. ahí lo del fútbol, ¿eh? Debe ser que no Claro, ya teníamos tenemos sección de varias deportes. conexiones, ¿eh? Bueno, pues, y yo siempre escribí, me gustó mucho el cine, me gustó mucho la lectura de aventuras, me gustó muchísimo la novela de terror. No son mis referentes como escritor, en absoluto, mis lecturas, ¿no? de juventud, pero, pero sí que es cierto que esa pulsión estuvo siempre dentro, ¿no? La de escribir. Como abogado, a ver, yo como abogado soy un abogado muy beligerante. Soy muy competitivo. ¿Por qué? Porque tengo un gran sentido del ridículo. Entonces no quiero perder por no hacer el ridículo, no por otra cosa. Entonces, para mí, ¿qué es ser un buen abogado? Un buen abogado solamente es aquel que se prepara un juicio mejor que el contrario. ¿Y cómo lo haces? Yo por lo menos cómo lo hago. Evidentemente no ganas siempre, ni mucho menos, pero por lo menos hay que intentarlo y decir he dado lo mejor de mí. ¿Yo qué hago? Me pongo en la situación del otro. Yo preparo el juicio desde la posición del contrario. Y una vez que he dicho, he dado todo en la posición del contrario, preparo mi propio esquema. Entonces, Así que la falta de dogmatismo, la capacidad de dudar es lo que te hace claro, vencer. claro. Entonces, ¿qué es la abogacía? La abogacía es confrontación. La abogacía es, no tienes un enemigo, pero tienes un adversario al que batir en un duelo justo. ¿Qué es la literatura para mí? Reconciliación. Entonces, yo me sano escribiendo. Pues además, los abogados escribimos cosas muy aburridas, ¿no? Monotemáticas, unos coñazos brutales. Y también los propios jueces, ¿no? Hablando con jueces, con fiscales, agradecen mucho la brevedad y sobre todo cuando no escondes el enigma, ¿no? Porque claro, cuando tú estás escribiendo, hay abogados que actúan como escritores, van contando como pensando que el juez tiene tiempo para escucharte 10 hojas. Pero que no, que tengo 10 juicios. Cuéntame lo que quieres al principio, que no estás escribiendo novela, ni un thriller, ni literatura. Y en cualquier caso, igual tampoco el estilo de esa novela, ¿no? Según quien lo escriba. Entonces, claro, para mí la literatura descubres un mundo completamente distinto de reconciliación, ¿no? Pero no hay tiempo para nada más, abogado y escritor. Sacrifico muchísimas amistades. Por ejemplo, el tema, tú que conoces muy bien el tema audiovisual, a mí me cuentan, hay una serie buenísima, no quiero saberlo, no quiero saberlo, no quiero saberlo. Solamente tiene 4 capítulos, vale, entonces me la apunto. Pero, ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho el cine, como te decía, me gusta mucho el audiovisual,
pero tengo la sensación después de un capítulo que me convierto en un receptáculo, me convierto en un ser receptivo. Y yo necesito ser reactivo. Y si veo que estoy un fin de semana viendo una serie, o sea, me muero porque puedo dedicar ese tiempo a estar realizando algo proactivo que a mí me llena más, que es construir mi propio audiovisual. O sea, escribir tu propio universo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues no me llaman ya para las cenas, he perdido un mogollón de amigos, mis hijos me Un dicen, saludo desde aquí para los amigos claro, de o Ulises. sea, sí, bueno, siempre hay renuncias, porque nadie es perfecto, entonces es sencillamente economizar tu tiempo. Hace poco me ocurrió, porque esto sí que lo he visto como abogado, que alguien aprovecha mi faceta de escritor para decir, ya escribe y no se dedica a los casos. Y esto lo decía un tío que estaba en el campo de golf 4 horas al día. Digo, hombre, no sé, si yo escribiera 4 horas al día sería mucho más prolífico. Oye, has hablado del tema audiovisual y la novela, para quien la lea, es que es audiovisual. Es audiovisual puro y duro. Si estuviéramos en la época de hace muchísimo tiempo, donde la gente no viajaba, donde la gente no tenía impactos, ¿no?, visuales, podrías dedicarte a describir la gotita lenta que cae sobre la hoja y a su vez, ¿no?, cae sobre el barro, o describir un animal exótico como ocurría, ¿no?, con los escritores del siglo XIX, y te recreas muchísimo en la forma en la que escriben. Hoy en día conocemos todo. Entonces, escribir de una manera visual es una manera de economizar la palabra. O sea, yo creo que el gran arte por lo menos como lector, hablo como lector, está en no contar lo evidente. O sea, la gran complicidad con el lector es saber dónde frenar y no contar lo evidente. Y una cosa, y hablándolo con muchos escritores, un gran problema cuando escribes, por ejemplo, novela histórica o cuando tienes alguna referencia a novela histórica es cortar, es podar, es fresar. O sea, fresar una historia y quitar cosas que tú crees que son maravillosamente, pero no le importan a nadie. O sea, es el momento en el que tú pierdes al lector y ya está deseando pasar unas hojas para volver a coger la trama principal porque esa subtrama no le interesa o porque la descripción es excesiva, es algo que hoy en día hay que trabajar muy bien. Tenemos que abreviar porque los tiempos es lo que piden. Yo siempre lo explico. Vas en el metro, tienes que ser capaz de cerrar un libro, recuperarlo 2 paradas más allá, después de ver a un amigo tuyo y hablar con él, y no haberte perdido y tener que volver 20 páginas atrás. Esto para mí es una cosa que es lo que pide hoy en día. Pero hoy también ayudan las editoras, lo digo porque precisamente al equipo de HarperCollins le dedicas unas palabras en los agradecimientos editoras a tu agente, vamos, que es ese... Hombre, un editor, esto tiene, para mí, por ejemplo, los editores a la americana, a la norteamericana, son básicos. El editor no está solamente para realizar una revisión ortotipográfica, ¿no?, de lo que es un libro. Un editor sabe las cosas, cómo se cuentan y sobre todo cómo las acepta el público. Porque tiene que tener en cuenta que hay una cosa, que hay mucha discusión, ¿no?, últimamente entre la literatura, los premios literarios. Una cosa es la literatura y otra cosa es el mercado editorial. Y la razón siempre la tiene el lector. Entonces, si tú conectas por cualquier razón con el lector, pues a lo mejor es lo que todos los escritores queremos, por mucho que algunos Bueno, es que no se me entiende, no, te entiende todo el mundo. Lo que pasa es que es muy difícil. La literatura y libros se conectan, si fuera una fórmula matemática, todo lo que ha funcionado está escrito. Sería estructurar el libro y contarlo de una manera distinta. Y sin embargo, hay libros que, siendo prácticamente iguales, no funcionan. Por eso yo creo que la apuesta nunca se sabe. Lo que hay que ser es un poco coherente y fiel contigo mismo, pero también tener cierta capacidad de generosidad y no creerte que alguien que puede tener una capacidad de darte algún consejo no funciona, ¿no? Para mí un editor comprometido es siempre una garantía. Bueno, nos ha hecho un hasta aquí puedo leer en lo de si esto va a acabar en el cine, pero yo creo que acabará, ¿eh? Ya veremos. Bueno, Que una de ahí va lo de... iniciativa. No me dice que no. ¿Cuál es la salud de la novela negra? Aquí, desde luego, en Aragón somos grandes lectores de Hombre, novela negra, tiene sí, mucha salud, sí. tiene salud de los festivales, en los escritores. Eh, yo creo que es un género que va mucho más allá de lo que parece, porque a veces lo de novela negra ha estado como visto, ¿no?, como una especie Sí. de serie B absurda. Pero eso yo No creo que, ahora. claro, pero es que habla mucho de lo que somos. Es que la novela negra, lo que hablábamos, que las noticias, el cine, incluso es un lenguaje muy cinematográfico, muy de serie. Hoy en día casi las estructuras de los propios guiones, ¿no?, de series audiovisuales funcionan casi con la misma estructura que una novela negra, le responde a un canon que es muy parecido. Pero claro, es que los márgenes que tiene la novela negra
son hoy en día muy difusos, están ahí para ser violentados, está para hacer nuevas apuestas. Es que hay autores como Roberto Bolaño que incluso sin escribir novela negra es capaz de describir a través de las propias herramientas de la novela negra los crímenes de Estado. Es que hay alguien como Padura que es capaz de describir la corrupción de un Estado en un momento y una voz muy interesante a través de Mario Conde, ¿no? Porque era el momento que necesitaba la decadencia del sistema cubano. Es que la novela negra se puede adaptar a la realidad en la que vivimos y puede hablar prácticamente de todo. Habéis tenido autores aquí que tienen temáticas muy actuales desde distintas perspectivas. ¿Por qué es importante la novela negra? Hablábamos antes, el telediario no puede contar, no hay tiempo para contextualizar, no tenemos tiempo, el tiempo va demasiado rápido. Los antiguos intelectuales hoy en día no tienen espacio, porque todo es la inmediatez y la adhesión. Pero sí que la novela negra tiene un tema muy interesante, que es que no se queda en el titular. Y lo que tienes es que como te pega a ella, pues entonces ahí puedes hacer muchas cositas. Y por eso yo creo que es un género que tiene esa capacidad de ir adaptándose y de ir absorbiendo y de ir siendo una célula viva, que la novela negra que conocemos desde los inicios en Estados Unidos a la novela negra de hoy, pues la verdad es que ha tenido una evolución muy interesante, ¿no? Has citado algunos escritores y leía en alguna entrevista tu trinidad literaria, que era Lovecraft, Edgar Allan Poe y Stephen King. Ahí es nada, ¿no? Para irse a tomar un cafecito Sí. en los tiempos Bueno, es que yo libres. era un gran, me encantaba el cine de pequeño, me encantaba la novela de terror, me encantaba la novela gótica. Recuerdo haber leído Los Miserables a través de, como yo soy, vamos, era dibujante, me encantaba el cómic, a través de un dibujo de un castillo gótico, pues entré a leer Los Miserables. O sea, por ejemplo, leía mucha novela de aventuras, pero esos son eran mis referentes como lector. Mis referentes como escritor son distintos. O sea, quiero decir, por ejemplo, yo que sé, la economía de la palabra de un Hemingway. Una voz narrativa, pues, como te diría, como Clarice Lispector, por ejemplo. Yo qué sé, pues alguien como Raymond Carver, que no tiene nada que ver su universo conmigo, la manera en la que es capaz de darle un ritmo a una frase. Esas son lecturas que, aunque no son lecturas próximas a mí a lo largo de la vida, sí son lecturas que me he fijado para construir mi propia voz narrativa, ¿no? Mi propia voz como escritor. He tenido en cuenta, pues, muchas veces escritores que no tienen que ver con lo que han sido mis lectores favoritos mis escritores favoritos como lector, ¿no? Oye, ¿y esa parte tuya de abogado te ayuda, quiero decir, aparte de todas esas referencias, de toda esa construcción, te ayuda a cumplir tu propósito? Bueno, para mí mi mayor enemigo soy yo mismo como abogado escribiendo. O sea, odio a los abogados que escriben y se les ve una voz de abogado, porque pues tengo muy claro que somos muy coñazo, ¿no? Yo creo que algunos escritores forenses muy divertidos, ¿eh? Y muy dinámicos. Por lo menos eso me dicen algunos. Luego no me dan la razón, ¿eh? Los muy cabrones, los Bueno, jueces. pero disfrutan el proceso. Pero la lectura la tienen muy, muy bien asumida. Yo no quiero que se me vea nada. Sí que es cierto que me enseña mucho para construir una novela negra mi conocimiento de lo que son los fuerzos y Claro, cuerpos de lo digo seguridad. porque hay alguna Sí, crítica que he leído que especialmente sí. destaca eso. Sí, eso para mí es Claro, muy importante. ¿Por qué? Porque no me corto en poder explicar cómo funcionan por dentro. Y te lo dicen, o sea, que los cuerpos, o sea, un equipo policial son equipos que confrontan. Estamos acostumbrados a equipos donde todo va perfecto, no, confrontan muchísimo. Y existen muchos problemas de carácter laboral y muchos problemas que se resuelven. Y en esta novela hombre, hay mucha aquí caña sí, te dan caña. además hay un capítulo donde incluso llegan a las manos, ¿no? Bueno, Elia Sandoval es una mujer dura, pero yendo un poco a la novela, tiene un tipo que es un poco su pata de conejo, ¿no? Que es Coronado. O sea, Coronado es un tipo que no ha subido en el escalafón porque siempre está en contra de la Además lo autoridad. define así, su pata de conejo, Sí, dice sí, ella. sí, claro, pero claro, ella, ante una investigación que piensa que puede ser una trampa, porque ya está fuera del servicio, entonces le pide el jefe, encárgate tú, claro, porque si hay un problema te lo comes, y si hay un éxito, lo apropio yo, una cosa que conocemos todos, ¿no? Bastante, ¿verdad? Esto suele ser así, ¿no? La socialización de la deuda y la patrimonialización del beneficio, ¿no? Sí. Que se habla, ¿no? En la banca.
Entonces, bueno, ella lo sabe y dice, ¿quién no me va a vender nunca? Pues el que se ha perdido en el escalafón, que podría haber sido hoy en día inspector y sigue siendo tabla rasa dentro del escalafón porque es un Quijote, ¿no? O sea, siempre es enfrentarse a molinos de viento, que es a las grandes injusticias. Y entonces, claro, lo coge en el equipo, lo mete y es su pata de conejo. Entonces, pero es cierto que para mí esa manera, ¿no? de convivir un equipo policial donde hay enemigos acérrimos, como hay en este equipo policial, que también los jefes los ponen adredes para ser contrapoderes dentro del equipo. Y de alguna manera, cuando uno es capaz de conciliar distintas fuerzas, es una forma de reafirmar el liderazgo. Para mí esto es importante porque lo he visto en los cuerpos policiales. Y por lo tanto no es sí mi sargento, sí mi inspector, sí mi subinspector. Aquí hay luchas de poder, también dentro del propio cuerpo. Es que ganar un pleito ganar un pleito, sacar adelante un caso, también es colgarse una medalla, dentro del escalafón policial. Te ha traicionado ahí Sí, el sí, sí. abogado, el Ahí me abogado. traicionó lo de abogado. Ganar un pleito siempre es maravilloso. Oye, ¿qué parte de este proceso? Porque al final un libro es un proceso, es un ser vivo que va creciendo, ¿Qué parte de ese proceso disfrutas más? Para mí la parte del proceso es escribirlo, porque yo en una novela negra, si escribo una novela negra, lo que tengo que tener claro es el final. O sea, en ¿Tú otras ya novelas, sabes pues, cómo va a acabar? sí. Qué O sea, crueldad. para mí, yo la deconstruyo. La novela, tengo que tener claro cuál es el final. Tengo que tener muy claro y muy esbozado los personajes. Tengo que tener muy claro y muy esbozado cómo interrelacionan, cómo interaccionan los personajes dentro de la Bueno, historia. a Elia la tendrías clarísima desde el Sí, minuto 1. clarísima, pero no solamente es tener claro cómo es el personaje, sino cómo se va a interrelacionar con los demás. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien saca pecho? Cuando alguien intenta imponerse. ¿Cómo reaccionamos? Porque hay gente muy poderosa con los débiles y muy débil con los poderosos, ¿verdad? Esto es algo que ocurre. Generalmente los grandes valientes son los que le echan una bronca a un camarero, ¿no? En un restaurante. Pero luego son los que son los más solícitos y los más tal con sus jefes. Yo veo mucho a la gente, la nobleza de la gente se ve con, por ejemplo, cuando no son capaces de entender que a lo mejor hay cosas que no dependen de uno y le echas la bronca al que no tiene la culpa, ¿no? Entonces, para mí eso es importante, la psicología del personaje, la descripción psicológica del personaje, cómo va a interaccionar con los que están en su entorno, cuál es la historia, cuál es un poco el hilo conductor. Pero una vez que ya tengo el principio, los personajes esbozados, cómo interaccionan y el final, me gusta mucho que la novela respire y que los personajes te vayan también un poco hablando. Esto parece una pedantería, pero lo dicen muchos escritores, pero es cierto. Entonces te vas dando cuenta que la historia, en ese punto intermedio, que es cómo se desarrolla la parte intermedia, es muy importante también que dejes que la novela te hable, ¿no? ¿Y te gusta lo digo porque vamos al capítulo de preguntas, lo abrimos ya, y lo digo también por los micrófonos que hay que mover, ¿te gusta que los lectores te lleven la contraria? Por supuesto. Bueno, y de hecho alguno me ha descubierto cosas que yo no había pensado. Y en ese momento preguntas, puedes decir, ah, sí, sí, o puedes decir, pues no lo había pensado. Y está muy bien, porque si hay alguien que ha tenido una impresión distinta de lo que tú has querido decir, entonces es que es un personaje suficientemente complejo para tener otras interpretaciones. No es un personaje unívoco. Sí, sí. Bueno, preguntas. ¿Quién empieza? Que la primera pregunta siempre se nos resiste aquí, pero luego siempre hay... Venga, que estamos en confianza, que Venga, que somos estamos en pocos. A ver. confianza. ¿Quién levanta una mano por aquí? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Yo me he leído la novela y me ha gustado mucho. Pues muchísimas gracias. Muchísimas. Y tengo curiosidad por saber cómo montas la novela, Ujú. porque empiezas en el presente y en el pasado. Entonces, ¿cómo estructuras, cómo empiezas tú a trabajar? Pues mira, no los trabajo, aunque son, muchísimas gracias por la pregunta, porque se desarrollan en espacio y tiempo distinto, y sin embargo no construyo la historia o la trama principal primero, luego construyo la trama segunda y luego las interrelaciono. Las voy construyendo de manera natural, es decir, sé lo que quiero contar, pero necesito tener desarrollado un capítulo que ocurre en Madrid con el equipo policial para buscar el punto de llevármelo a otro sitio y que no chirríe. Porque no sé si te ha ocurrido que tú a lo mejor en un momento determinado pensaste, ¿dónde estoy? O sea, sí. Bueno, cuando contaba al principio que lo que quería era buscar esa desorientar al lector, no que se pierda, pero sí desorientarlo, decir, bueno, pero que me han llevado a un sitio que no sé qué va a ocurrir aquí.
Y entonces ahí es donde decía el margen de confianza para ver cómo luego las cosas pueden casar o no en ese puzzle. Yo para mí es tener muy claro, primero, sobre todo, esa segunda historia estudiada, pero a muerte, porque es algo que yo no conozco. Ahí hay unos constructos sobre el bien y el mal, ¿vale? Que son distintos en nuestra cultura occidental con lo que ven otros. Es decir, tenemos unos símbolos respecto del bien y del mal representados en Dios y el demonio, que en otra cultura tienen un culto a un demonio, un culto a un satán, que desde el punto de vista de la interpretación occidental, dices, estos tíos son gente malísima que se dedica a hacer cosas horribles, ¿no? Entonces, digamos que esos dos espacios me permiten huir del constructo del bien y el mal, pensar que ese bien y el mal está dentro de nosotros y que cuando, si esto fuera un tablero de ajedrez, nos tocan las fichas blancas o las fichas negras en función de dónde nacemos y dónde nos criamos. Por eso decía que para mí lo importante es ir construyendo la historia de esa manera más o menos natural para que tampoco el lector vea un salto, ¿sabes? O es lo que he intentado, demasiado abrupto, se pueda meter en otra manera de pensar y al final acabe pensando no como nosotros, sino como ellos, que es la manera que me puede llevar a que comprendan lo que ocurre al final, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, me he ido por los cerros de Úbeda, pero tú me dirás. Sí, ¿no? Tienes las dos tramas y escribes primero, no sé, como un esquema y vas rellenando o Escribo O sea, la primero, pregunta es sobre el claro, proceso. claro, sí, no te había entendido. Yo escribo primero el esquema de lo que es el canon de la novela. El equipo policial, quién construye el equipo policial, dónde está el asesinato, cuáles son las pruebas que están a disposición del equipo policial. Y luego, como esta novela tiene que ver con motivaciones, el equipo policial dice, bueno, vale, muy bien, pero no sabemos quién ha hecho esto por mucho que firma el asesinato. ¿Cómo podemos llegar a conocer quién está detrás? Entonces ahí tiene que tirar de las motivaciones, de esa psique que hay detrás del asesino para poder tirar del hilo y llegar a él. Y ahí es donde enlazo esa segunda trama, que también tengo totalmente estudiada y que me costó estudiar muchísimo más que la primera. Y luego con esas dos tramas esbozadas, que no terminadas, es cuando empiezo a trenzarlas, donde considero que puedo dar un impasse, un descanso en lo que es la trama policial o la investigación, para irnos a otros lares que nos va a hablar un poco de la psique del asesinato, ¿no? De las motivaciones del asesinato, hasta que todo al final intento que confluya. Pero en mi caso, confío mucho en la intuición de cuándo las cosas tienen que interrelacionarse. Es decir, no soy un escritor que vaya totalmente con todo hecho, sino con aquellos puntos que son absolutamente esenciales para que la novela no descarrile, dejo que esa manera de trenzar dos historias muy pensadas vaya aconteciendo en función de cuando voy escribiendo. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora sí. Menos mal, menos mal. A ver, más preguntas. ¿Por Nadie allí? tan... Es que yo no sé si nos están No sé levantando la mano, si se si estaba nos tocando el están pelo. haciendo, si nos están haciendo gestos, señales. ¿No hay más preguntas por aquí? Pasaremos a la firma en ese caso, que igual hay quien está deseando las firmas, la siguiente, o leer la novela. ¿Cuántos se han leído aquí la novela ya? Porque aquí sí que teníamos. A ver, Ah, ¿tú te los has que habéis leído la leído la novela? novela, alguna preguntita, aunque sea para criticarme. Claro, claro. Espere que acercamos el micro. Pues mira, es que además yo soy de familia de abogados, entonces No me digas. sí. Entonces lo que me Ha puesto una cara, ha hecho sí. Digo, sí, ¿cómo que? lo que me fascina es eso, que no seas del lado, o sea, eres público, pero no te dedicas al penal, Sí. ¿sabes? Y justo en tus novelas busques ese lado que no tienes en lo que es la sala. Pues Ujú. hay una ambigüedad ahí que no que Es me, que me atrae de ti mucho. sí, soy muy pudoroso con el tema de mi profesión. Es decir, escribir sobre algo que, por ejemplo, porque me he planteado esto, escribir sobre thriller jurídico a la norteamericana, ¿no? Y son propuestas que me han hecho. Yo no puedo hacerlo mientras esté en ejercicio. Hay algunos ejemplos. No, ¿por qué? Porque todos tendemos a reconocernos. Entonces, si yo tengo clientes y los abogados somos como curas, ¿vale? Que tenemos muchos pecados, ¿no? No solamente los propios, por supuesto, sino los pecados de tus clientes. Me da mucho pudor, soy muy pudoroso de que alguien escribiendo algo pueda sentirse identificado, porque eso significa
que pierdes credibilidad como abogado. Entonces procuro tener como una especie como de muro donde todo lo que pueda contar no tenga que ver con la disciplina en la que yo me dedico, que es el derecho público, y que toque cuestiones que tengan que ver con la justicia, ¿no? Que prácticamente es todo. Puedo poner a caldo a un juez, pero no significa que sea el juez de la jurisdicción en la que yo trabajo, ¿no? Por ejemplo. Y sí, yo tengo mucho pudor en eso. Es algo que me preocupa enormemente, porque para yo poder jugármela en ese aspecto, tendría que dejar de ser abogado. Y no me apetece, porque la verdad es que para mí la abogacía tiene un acto creativo muy interesante y la puedo compaginar bien con la literatura, porque renuncio a otras cosas, ¿no? Dios dirá en el futuro. ¿Alguien más? Que si no, ahora sí que llegamos más o menos al tiempo, porque tiene que haber tiempo para la firma. Yo voy a hacer una última, porque me imagino que esto es una protección también contra los ritos. Me vienes con la medida de la Virgen del Pilar. Por supuesto, sí, porque ya sabes que también protege a los viajeros, ¿no? Hombre, Y yo hombre. pues soy un poquito como el Ulises Bueno. homérico, no por lo heroico, sino por las contradicciones que me acompañan y por también tener cierto sentimiento de apátrida por ser de algún sitio y de ninguno al mismo tiempo, porque como he vivido en muchos sitios, he cambiado mucho de colegio, pues siempre he sido el nuevo. El nuevo. Pues aquí ya eres el querido en esta casa, en Fundación Ibercaja, en este ciclo Martes de Libros. Ahora pondremos una mesita por aquí. Los libros los tiene la librería París Fuera y aquí haremos la firma. Por eso acabamos ya, para que Ulises Bértolo tenga el tiempo, Ulises Constantino, te voy a decir ya a partir de ahora, ¿no? El tiempo necesario que les gusta dedicar a los autores, que por eso vienen aquí a estar con sus lectores y a hacerlo también a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad. Hubiéramos estado horas, pero maravilloso, de verdad. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias.